Tamara, sí. Pero qué maravilla. No sé si recién Hola, me... Doc. Buenas ¿Cómo te noches. va? Qué placer de verte, de verdad. Estaba recién piropeándote No, un por poquito, favor, pero es te para mí un aseguro que honor. no regalo muchos piropos, así que de verdad que son bien merecidos, ¿eh? Bien merecidos. Ale, Bueno, muchas gracias. me gustaría, igual que como ya dije el título y la gente creo que va a estar bien interesada en el tema del ovario al descubierto, que te presentes un poquito antes. ¿Puede ser que hagas un pequeño recorrido por tu currículum? Dale. Bueno, sí, claro. Yo soy médica ginecóloga. Este, hice la carrera en Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba, y Ujú. después vine a hacer la residencia acá, a la provincia de Buenos Aires. La residencia en gineco y obstetricia. Y ya terminando la residencia, bueno, y entonces hice la residencia en ginecología y ya al final estaba interesada en todo lo que tenía que ver con lo hormonal y la reproducción. Así que bueno, ahí hice un fellow en reproducción con, con el respaldo de SAMER, que es la Sociedad de Reproducción Argentina de Medicina Reproductiva, y también me formé en SAEGRE, que es la Sociedad de Ginecoendocrino. Si A ver estamos si la bien, gente, yo ahí no me igual escucho con se, eco. igual me dicen que ¡ay! Se me cayó. Dicen que se entiende bien. Se me cayó el Bueno, celular. bueno, yo ahí Igual dice que me se escucho entiende sin bien. eco. Buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos Vale, con los vale. Bueno, convencionales entonces. Bueno, exacto. Bueno, entonces bueno, estábamos en ahí estamos. universidad, perdón, Y en residencia de tocogineco por acá, y que luego hiciste un fellow en fertilidad, ¿no es en cierto? fertilidad y después, bueno, como siempre me interesó el tema hormonal y todo lo que tiene que ver con lo hormonal en la ginecología, dejé la obstetricia y me fui orientando para estos rumbos. Así que bueno, y me quedé acá ya formándome y por supuesto en permanente formación y capacitación, como uno está todo el tiempo. Y soy del sur, soy de la Patagonia, que lo voy a decir, soy de la Patagonia. Arriba, arriba Eh, Patagonia, dale que la tenemos que poblar y de médicos ortomoleculares. claro, Ok, claro. pero más vale. Bueno, así que esa es la historia. Muy bien. Para mí ¿Y un cómo honor estar con usted llegaste? haciendo este vivo. Bueno, no me pongas tan de vieja que me tratás de usted, me siento todavía más vieja. Este, no, me siento re joven, esa es la verdad. Pero de vos, por favor, de Eh, vos. Bueno, la bueno, cuestión, bueno. Ale, tocaya mía, que verdaderamente llegaste a ponerte un Instagram que se llama Fertilidad Holística por algo, ¿no es cierto? Por alguna visión que has tenido para salirte de esta Bueno, cosa de la convencional. claro, porque yo decía, ¿cómo puede ser que yo al principio obviamente me formé en un centro y trabajé varios años en ese centro, hasta que bueno, después me abrí y fui haciendo mi caminito más sola, centro con el que estoy agradecida, por supuesto, pero lo que me preguntaba ahí cuando hacíamos tantos tratamientos era, algo más hay acá. No puede ser que estemos poniendo el mejor ovocito, en teoría, y el mejor embrión, y tengamos este embrión excelente, calificado por el biólogo, y no se da. Y si bien los tratamientos de fertilización asistida no tienen un 100% de tasa de éxito, ni aún así la ovodonación, yo decía, acá hay algo más que tiene que ver con algo que no estamos teniendo en cuenta. Y ahí, bueno, empecé a leer y además yo soy celíaca, entonces eso hace que uno se ponga a buscar y viva primero la experiencia a través de uno, ¿no? Y empatice por ahí desde otro lugar. Y bueno, así es que dije, acá hay algo más, y me puse a leer y a capacitarme y a entender cómo la alimentación y el factor emocional y el descanso y que moverse o ser sedentario no era lo mismo, digamos, todo el poder ver integralmente el proceso más allá del tratamiento que a veces está perfectamente indicado, por supuesto, y no tengo nada en contra de eso, No, eso en pero absoluto. sí, Pero lo que sí entiendo yo, y te traduzco por las dudas para la gente que no te haya entendido, es que vos hacías o veías hacer tratamientos de fertilización
de in vitro particularmente, pero que el terreno no estaba contemplado. Eso es lo que entiendo, ¿no? El terreno vendría a ser el cuerpo de la mujer en su completud, en su integridad, y te digo, yo que jamás me metí en ese ámbito, sí me metí antes, no ahora, pero me metí en el tema de células madres y de medicina regenerativo, hace bastantes años, pero en el 2009 di una charla que era sobre todo medicina ortomolecular y células madre, porque pasaba exactamente eso. ¿Dónde vamos a poner una célula madre para que regenere qué? Si lo estamos poniendo un pescadito en el agua podrida, perdón, pero salvando las distancias. Así que a vos te pasaba lo mismo con más fuerza, porque estamos hablando de un embrión, ¿no? Estamos hablando de una célula. Exactamente. ¿Dónde estamos poniendo ese embrión? ¿En qué endometrio? ¿En qué niveles de inflamación? ¿En qué niveles de estrés? Y por ahí vino el planteo, ¿no? Bien, mirar, perfecto. digamos, separar la mirada de ese ovocito, de ese espermatozoide y tener una mirada más amplia, más integral, separar la mirada del microscopio, ¿no? Y entender esa pareja que además son dos, esa integralidad y eso complejo del proceso, bastante complejo. Así es apasionante. Entonces, si le pusimos el título Ovario al descubierto, se ve porque obviamente vienen pacientes para esto, porque no pueden quedar embarazadas, porque tienen esterilidad, que vendría a ser jamás se pudieron embarazar, o tienen infertilidad, que quiere decir que perdieron bebés que ya habían llegado a ser fecundados. Entonces, vamos a ver, ovario al descubierto, ¿cómo podemos iniciar ante la patología que te trae una paciente que no puede quedar embarazada y que a mí me están viniendo a ver también casi por razones desconocidas, comillas, porque obvio, si ya las conocen se quedan con ustedes, pero vienen por razones desconocidas? Ovario al descubierto, primer tema, te cuento, anticoncepción. Le sacamos los anticonceptivos porque los anticonceptivos, ¿qué le están haciendo? ¿Qué? Eso te lo dejo a ti, Ale. Bueno, es un tema amplísimo, anticoncepción, pero justamente en esta mirada más integral me parece que lo importante es transmitir o al menos cuestionarnos qué es lo que el anticonceptivo, sobre todo el anticonceptivo hormonal, ¿no? Hay distintos métodos de anticonceptivos, a grandes rasgos pueden ser hormonales y no hormonales, también están los métodos quirúrgicos como la ligadura o la vasectomía, que no la vamos a dejar de mencionar, pero dentro de lo que es más utilizado son los métodos hormonales y los no hormonales. Dentro de los hormonales hay distintas vías de administración, pero tal vez el más frecuentemente utilizado es el anticonceptivo, ¿no? Y lo que yo digo, lo importante de poder cuestionarnos esta idea de usar por ahí con tanta libertad el anticonceptivo hormonal, que un poco viene y desactiva nuestro eje hormonal natural, ¿no? Porque esto es lo que hay que aclarar, que las hormonas que tienen los anticonceptivos son hormonas sintéticas y no son iguales a las hormonas que generan nuestros ovarios, que es el estradiol, el estrógeno y la progesterona, y que tienen efectos, por eso es así la biología, digamos, tienen efectos sumamente beneficiosos en nuestro organismo. Entonces, el anticonceptivo hormonal lo que viene es, lo que hace es desactivar, digamos, el eje hormonal propio, endógeno, para tomar el mando de ese hipotálamo, que es la estructura que comanda nuestras hormonas, ¿no? Entonces, me parece que cuestionarnos esto, o que al menos las pacientes sepan cómo actúan esos métodos anticonceptivos desactivando nuestras propias hormonas, es algo a tener en cuenta. No estoy en contra de los métodos anticonceptivos, pero bueno, no me parece que tengamos que considerar como normal desactivar ese eje. Hay un 30% de pacientes, es decir, 1 de cada 3 pacientes, que tienen el anticonceptivo indicado para regular el ciclo, ¿no? Y esto de la regulación del ciclo es a veces bastante confuso, porque frente a cualquier alteración que pueda haber en el ciclo, lo que hacemos, en vez de solucionar por ahí de base el problema y ver con qué herramientas podemos trabajar en pos de lograr la salud hormonal, que es un signo de salud, el ciclo menstrual regular es un signo de salud, al igual que la fertilidad, son signos de salud hormonal. Entonces,
estamos tapando en realidad con el anticonceptivo esa alteración sin solucionarla de base. Eso es lo que me parece que nos tenemos que cuestionar cuando incluso las pacientes vienen con años de anticonceptivo, porque cuando eran adolescentes, frente a una menorrea o a una alteración en ese ciclo, o incluso a menstruaciones abundantes, se le indicó el anticonceptivo para regular, y son pacientes que sin exagerar están 15, 16, 17 años con anticonceptivo. Y después al retirarlo nos encontramos con que florece la alteración, la que estuvo siempre, o con ovarios que realmente les cuesta arrancar a trabajar. Exacto. Después de tanto bloqueo. Exacto, bueno, yo voy a poner una pequeña opinión mía, porque ya tengo edad para hacerlo, digamos, ¿no? Hace muchos años que ya estoy en contra de los anticonceptivos orales, que veo que hay muchísimos desastres tratando de cuidarse de esa manera, porque además se descuidan de la más importante, que también, tú lo sabes, hablando más íntimamente con todas las pacientes y sobre todo jovencitas, no se usa el preservativo, con lo cual ya eso es un desastre. Así que preservativo sí, anticonceptivo no. Es falta de democracia muy grande también el hecho de exponer la salud de la mujer tomando cosas que tienen una lista de efectos adversos que yo invito a mis pacientes que por favor la lean, porque les dicen al pasar que son poquitos, que no le hace nada. Parece que fuera la actualización del visitador médico lo que se indica. Luego estoy en contra de los protocolos, porque mis propias hijas fueron a un distinguidísimo y buenísimo hospital de escuela de nuestro país y salieron con una receta a los 15 años de anticonceptivos, a los 15 en un servicio de adolescencia. Y yo dije, de ninguna manera, esto incluso como mamá, ¿vale? O sea que eso totalmente es como para tirarlo por la borda y empezar a debatir en serio qué hacemos con la salud de nuestras jovencitas. ¿Está bien? O sea, en eso soy drástica. ¿Por qué? Porque es la salud de nuestras hijas. Hasta un 40% de las adolescentes pueden tardar hasta 3 años en lograr la madurez de ese eje. Digamos, no tenemos por qué darle un medicamento, que es esta hormona sintética, al adolescente de 13, 14, 15 años para que menstrue regularmente, sin antes esperar que naturalmente madure ese eje. Podría estar indicadas alternativas, como en la paciente jovencita que tiene menstruaciones muy abundantes, que también tienen que ver con la inmadurez de ese eje, pero hay alternativas como antiinflamatorios, por ejemplo, bien utilizados en el momento del ciclo y de la menstruación abundante. No siempre tendríamos que caer en esto, digamos, eso sería. De ninguna manera, que tienen efectos adversos. Por supuesto, y desde la endocrinología, una alteración del ciclo, y desde la endocrinología ortomolecular, hay que ir a la raíz, y la raíz es que el ciclo se comienza a alterar por un tema cerebral de neurotransmisores y de inflamación desde la corteza cerebral. Así que de ninguna manera tiene indicación de anticonceptivos una alteración del ciclo en una chica joven que no tiene un problema de ovario, sino que es un problema verdaderamente neuroendocrino. Así que no es indicación en ese sentido. Vamos a la fisiología y vamos a la fisiopatología. Perdón que me pongo vehemente, pero que es realmente como para ponerse así. Está muy bien, está muy bien. Es que a ver, ¿cuándo diría yo que sí el anticonceptivo? Bueno, cuando la paciente conoce cómo funciona, conoce los efectos adversos y aún así dice, lo elijo como método anticonceptivo, digamos, porque es una elección y me parece perfecto. Yo creo que la elección tiene que ser con algo con muchísimo conocimiento, y no sé si hacen esa elección con ese conocimiento. Ni siquiera sé si la llegan a hacer con ese conocimiento. Ahí está. Y por otro lado, bloquean, bueno, ahí vamos a los efectos adversos, ¿no? O sea, hay algunos que existen, son más raros, son poco frecuentes, pero existen, como los anticonceptivos hormonales aumentan el riesgo de cáncer de mama y el riesgo de trombosis. El riesgo es bajo, por ejemplo, con el anticonceptivo hormonal el riesgo de trombosis es de 2 pacientes cada 10.000 por año. El riesgo es bajo, pero existe. Ahora, hay toda una serie de efectos adversos que no son nada poco frecuentes. Por ejemplo, disminución de nuestra libido.
Oye, eso es muchísimo, Eh, muchísimo. Eso es muchísimo. Digo, nadie se plantea generar un no, me pongo feminista. Nadie se plantea generar un anticonceptivo hormonal y bloquear o disminuirlos a cero los niveles de testosterona de un hombre y dejarlo sin deseo sexual. Sin embargo, nosotras estamos sujetas a eso cuando tomamos anticonceptivos hormonales. No tenemos libido, no tenemos más deseo sexual. ¡Pum! Se bajan nuestras hormonas sexuales. O sea, disminuye nuestra testosterona y nuestra libido y nuestro sexo no es importante. Más razón para decir Entonces, que no es la forma mejor de anticoncepción. Porque vamos a dar, vaya obviamente que hay que paradoja, hacer, que vaya quede paradoja. claro, que hay que hacer anticoncepción, pero no con estos Por anticonceptivos. supuesto, Y tú por dijiste algo que supuesto. quiero poner un bocadillo, tú sabes que yo soy un poco meterete, perdóname, Ale. Cuando tú dices que la microtrombosis es poco frecuente, yo te lo acepto, pero en los terrenos que tenemos de inflamación, de hígados Claro, grasos, de total y exacto, absoluta mala alimentación, falta de omega 3, el terreno hace que ese nivel sea mucho exacto, mayor. ¿Eh? exacto. Por eso Ni hablar tenemos si le sumamos la el enfermedad. tabaco Claro, le sumamos el tabaco, la obesidad, la relación y omega la 6 y edad. omega 3 que siempre, y la edad, pero ni qué decir, ¿ah? Así que eso no es tan pequeño Bloquean la formación de músculo, bloquean la formación de huesos saludables, aumenta, como usted decía, el hígado graso, los perfiles de triglicéridos, o sea, aumento de peso. Claro, sí, O la sea, famosa celulitis, las telangiectasias, o sea, y las telangiectasias son bastante frecuentes, ¿eh? Ay, empecé a tomar anticonceptivos y aparecieron todas estas venitas, le dicen, tensión ¿no? mamaria. Claro, claro, y También, también. ese hiperestrogenismo. Entonces, bueno, está bien que digamos cuáles son las alternativas, ¿no? Porque obviamente el método de barrera siempre, pero de todas maneras hasta utilizando el método hormonal, el método de barrera, y bueno, hay dispositivos que tienen un efecto mecánico que se llama, bueno, es el DIU, el dispositivo intrauterino, que los hay Ujú. hormonales y no hormonales, ¿no? Eh, el dispositivo intrauterino común, digamos, el más económico, el de más fácil colocación, es el dispositivo que tiene cobre en su estructura. El DIU es un plástico que es como una T y que tiene un hilo de cobre a su alrededor y que esa concentración de cobre en la estructura es lo que se libera, digamos, en la cavidad endometrial y lo que genera toda una toxicidad a nivel espermático, incluso con un efecto espermicida, ¿sí? O sea, lo que hace es bloquear el ascenso espermático y generar un moco muy hostil para el ascenso espermático, ¿sí? Y una atrofia ahí a nivel del endometrio con imposibilidad de justamente de ese ascenso. Con lo cual, el efecto, esto me parece importante aclararlo, del DIU es prefertilización, no es que es abortivo. Como en Perfecto. algún momento se dijo del DIU, es prefertilización el efecto que genera y ya lo dijo la Sociedad de Pediatría de Estados Unidos y la American College, que no está contraindicado ni en adolescentes ni en pacientes nulíparas, es decir, una paciente que no tuvo hijos todavía puede colocarse un DIU. ¿Sí? Entonces, yo quisiera ahí hacerte una preguntita. Entre una chica que decide ponerse un DIU, nulípara, y usar también el preservativo como corresponde, no es poco, no quiero dejar Claro, de decirlo, elige eso y luego pasan unos años y decide ser mamá. Entre eso y la otra chica que se cuidó durante años con anticonceptivos, ¿quién tiene más riesgo de por esa razón no quedar embarazada después? ni hablar que la que usó anticonceptivos por años, porque yo retiro el DIU e inmediatamente la fertilidad se restituye. No estoy haciendo ninguna interferencia con el eje hormonal, ninguna. Bien. Ahora, el anticonceptivo, entre que un poco, a ver, para que se entienda, me va a dormir a los ovarios si los tomo mucho tiempo,
voy a estar tal vez frenando y tapando cuestiones hormonales que van a florecer tarde o temprano cuando retire el anticonceptivo hormonal. Ya sea el oral, ya sea el anillo vaginal, ya sea el implante subdérmico, o sea, va a florecer la alteración, ni hablar los efectos adversos y las alteraciones que nos dejó el anticonceptivo cuando lo sacamos, digamos, que no es tan fácil de revertir. El riesgo de depresión aumenta con los anticonceptivos. O sea, la paciente para colmo no lo relaciona y se siente culpable y considera que es ella la que por algo de ella se está sintiendo mal y bueno, y hace un año que está tomando anticonceptivo y ese efecto puede aparecer al mes o puede aparecer al año, con lo cual a la paciente le va a costar relacionarlo con el anticonceptivo y está descrito mayor riesgo de depresión con el ACO. Por eso, acá me están preguntando si tengo ovario poliquístico y si tengo endometriosis. Entonces, ¿sí está indicado el anticonceptivo, Ale? En la endometriosis yo considero que sí, digamos, lo que pasa es que, bueno, según el deseo reproductivo, en las pacientes que me vienen a ver con endometriosis, yo nunca les indico de entrada retirar el anticonceptivo, porque sabemos que la endometriosis es una enfermedad sumamente limitante, tremenda, que genera mucho dolor a la paciente, no solamente cuando está por menstruar, sino interciclo, menstruaciones permanentes. Sí me parece que en la endometriosis hay que tomar medidas para disminuir ese contexto inflamatorio. Alimentación, suplementación, actividad física, descanso, ni hablar. Acompañando el proceso hacia la búsqueda. Y bueno, en algún momento probaremos y retiraremos. Si la paciente se quiere embarazar, eso va a haber que hacerlo. Pero no le voy a proponer sin paralelamente iniciar un plan de tratamiento para mejorar ese contexto inflamatorio que prevalece en la endometriosis y retirarle el anticonceptivo de entrada, porque la paciente sufre muchísimo. Estamos hablando de un cuadro complejo, ¿sí? Totalmente, por eso lo queríamos hacer bien como una diferencia. En la endometriosis sí, porque es uno de los pocos tratamientos que tiene, aparte después la cirugía, cuidando su futura, su futura fertilidad. Ahora, y eso es una patología que realmente merece un montón un vivo entero. Pero el PCO, el ovario poliquístico, Ale. No, yo no lo indico como tratamiento del síndrome de ovario poliquístico, no. Me parece que hay un montón de medidas para tomar en el SOP que tienen que ver con nutrición, que tienen que ver con actividad física, con suplementar con ciertos nutrientes y antioxidantes específicos, con cambio de hábitos, disminución de peso, según el tipo de SOP. Hay un SOP que es muy metabólico y que se puede intervenir muchísimo mejorando el metabolismo. La insulinoresistencia y pudiendo absolutamente ordenar el eje, como habíamos dicho antes, que puede estar, como antes también hay que ordenar el eje sin anticonceptivos, en este caso estamos completamente de acuerdo. Bien, o sea que estos son casos, pero que nos quede claro que estamos, yo ya sé, porque hay mucha gente que dice, pero todas salen con un anticonceptivo oral, todas recomiendan anticonceptivo oral. Eso es por protocolos, pero verdaderamente queremos cuidar a nuestras chicas, insistir en el cuidado de barrera y que puedan elegir el lado del DIU en el caso de que, bueno, lo deciden hasta su deseo de embarazo, ¿verdad? Eso estaría para cuidar mucho más su salud. Ok, bárbaro. Claro, su salud hormonal, las variaciones que existen en las sensaciones, en el ánimo, en las ganas de una mujer, naturalmente, porque si yo trazo una línea en cada día de una mujer a lo largo del ciclo, de un ciclo natural, ningún día es igual al otro, referido a lo hormonal, ¿no? Porque las variaciones, pero así somos, esa es nuestra ciclicidad, eso es lo natural, ¿no? Así es, nosotros somos lunares, así que seguimos a la luna y eso es real, es absolutamente científico. Bien, y si ahora nos vamos, ya estamos a la mitad del vivo, entonces quiero llegar a aquella mujer que quiere embarazarse y que por ahí por muchos motivos ya la estudiaron de arriba y de abajo y resulta que no le encuentran mucho o no le encontraron nada. Y por eso me gustaba analizar todas estas posibilidades de cuidar tu óvulo, además por edad, en tema ovodonación y en tema de me quiero congelar mis óvulos,
Y ahí quiero ver, sabiendo exacto, que mi óvulo se formó en el útero de mi abuela y yo formé los óvulos de mis nietos, ¿verdad? exacto, Es exacto. así, o Es sea que decir, imagínate, es es así. impresionante eso. Em, es decir, cuando nosotras estamos en el útero de nuestra madre, cuando estamos en nuestra vida intrauterina, se nos asignan células germinales, se llaman en ese momento, en un número aproximadamente de 6 a 7 millones. Cuando nacemos, ese número disminuye a 1 o 2 millones y en la menarca, es decir, con nuestra primer menstruación, con la pubertad, cuando maduramos hormonalmente, eh, digamos, ahí ya disponemos de 300 a 400 mil ovocitos primarios, ¿no? Pero desde que nosotros tenemos nuestra primera menstruación hasta la menopausia, que es cuando tenemos la última menstruación, vamos a ovular entre 400, 500 ovocitos. Es decir, que naturalmente, fisiológicamente, esa cantidad se va deplecionando, va disminuyendo naturalmente, ¿sí? Así es. Ahora, si nosotros hacemos un corte histológico, se llama, si nosotros tomamos un ovario y lo cortamos y miramos cómo es por dentro, tiene una corteza el ovario, una parte externa que se llama corteza y hacia adentro algo que se llama médula, y en esa corteza están los folículos, que son esas bolsitas famosas que en su interior tienen los ovocitos. Y esos folículos que tienen ovocitos inmaduros, digamos, si uno les hace un corte, hay distintos grados de diferenciación de esos folículos, ¿no? Esa folículogénesis, que es desde que es un folículo inmaduro hasta que tenemos ese folículo maduro de aproximadamente 18 milímetros, que a mitad de ciclo, en un ciclo natural y espontáneo, rompe y libera ese ovocito, ese proceso de maduración de ese folículo lleva alrededor de, hay como, no se ponen algunos autores muy de acuerdo, pero algunos hablan de 200 días, ¿sí? Y otros de un poco más. Es decir, que estamos hablando de 4 a 7 meses de que ese folículo se empieza a preseleccionar, por llamarlo de una manera, hasta que finalmente se produce la ovulación. ¿Qué es lo importante de esto? De todas las intervenciones que se pueden hacer con hábitos en todo ese proceso de maduración folicular. Y ahí es cuando yo digo preparar el nido. Ok, vamos a hacer un tratamiento de fertilización asistida, pero ¿cómo estás comiendo? ¿Cómo está tu nivel de estrés? ¿Estás durmiendo? ¿Estás descansando? ¿Te falta algún mineral, alguna vitamina? Bueno, sexualmente estás pudiendo encontrarte como pareja, cómo está esa relación y esa energía que a veces es muy desgastante para la pareja, porque todo eso hace a preparar el nido. Entonces, para que llegue el momento del tratamiento o no, o la búsqueda natural, y realmente el contexto y el terreno, como vos decías, Doc, sea otro. Absolutamente. En la parte más chiquitita de todo lo que explicaste sería que el líquido folicular, que es el líquido que está aumentando, que es lo que hace crecer, Rodeando, claro, está haciendo crecer y es cuando explota, a veces hasta duele porque sale al peritoneo que está sí, inervado. Entonces, ese líquido exactamente. es la comida del óvulo. Y allí estamos Exacto, nosotros interviniendo desde lo que como, desde cómo están mis neurotransmisores, desde cómo está mi aparato digestivo y todo lo que hablamos en todos los vivos. totalmente. Ahí viene la clínica. Me encanta cuando tocas el tema de la sexualidad, porque la sexualidad también va a ser un momento de o súper relajación y bienaventura, vamos a decir, para todo lo que significa la salud y la fecundidad en este caso, o un momento de estrés. Dependerá. Entonces también es un tema a tocar, porque si es para estrés, estamos justo en contra de lo que se pretende. Claro, Así que claro, todo claro, el estilo de totalmente. vida, todo el estilo de vida. Y ahí viene el tema del ambioma y de la epigenética, porque todo va a llegar a Claro, ese óvulo. Y encima está afectado el óvulo desde todo lo que vivió el claro, óvulo en el útero de mamá
y en el útero de la abuela. Por favor, es mucho. Claro, claro. Es mucho, es mucho. Entonces, a veces cuando la paciente pregunta, pero ¿por qué yo tengo mi reserva ovárica disminuida? ¿Pero por qué me dijeron que la calidad de mis ovocitos no es buena? Bueno, no podemos saberlo, digamos, a no ser que haya un antecedente concreto de radioterapia, quimioterapia, endometriosis. A veces no sabemos por qué está tan disminuida esa reserva ovárica, más allá de que tenga que ver con lo fisiológico y con la edad. Y como decías vos, Doc, ese ovocito, a través de comunicaciones que son como bracitos intercelulares, se comunica con ese líquido folicular y está nutrido permanentemente por ese líquido folicular, que no es que tiene que tener, digamos, más de una cosa ni menos de otra cosa, sino que tiene que tener un equilibrio perfecto de nutrientes, de hormonas, de neurotransmisores, de citoquinas que son más proinflamatorias o antiinflamatorias, es decir, por ejemplo, en ese líquido folicular van a haber carbohidratos, entonces el carbohidrato, la glucosa es fuente de energía para ese ovocito y no tiene que estar en exceso, pero tampoco tiene que estar disminuido. Aminoácidos en ese líquido folicular. El otro día escuchaba el vivo que hablaban con la doctora Álvarez de la homocisteína. Tiene que haber ciertas concentraciones de homocisteína en el líquido folicular. Digamos, concentraciones elevadas de homocisteína afectan la calidad del ovocito, ¿sí? Hormonas, estrógenos, progesterona, andrógenos, melatonina, que es la hormona del sueño, ¿no? Que está hasta 3 veces en mayor concentración ahí en el líquido folicular que en el plasma, con lo cual tiene un efecto antioxidante sobre el ovocito, la melatonina. Entonces, si estamos en la búsqueda, pero tenemos totalmente alterado nuestro descanso y nuestro ritmo circadiano, tanto nosotras como nuestra pareja, en caso de una pareja heterosexual, bueno, se van a ver alterados nuestros niveles de melatonina. Entonces eso también influye. La concentración de lípidos que hablábamos hoy, tiene que haber cierta concentración de colesterol del tipo HDL, que va a ser el sustrato para las hormonas sexuales, y que tiene un efecto, una capacidad antioxidante sobre el ovocito, o sea, la importancia de la concentración de omega 3 en el líquido folicular. En dietas que son de muy mala calidad también se ve aumentada la concentración de triglicéridos en el líquido folicular. O sea, el líquido folicular es reflejo del plasma sanguíneo. Perfecto, perfecto. Y eso es tan importante, y lo vamos a insistir, que tenemos 7 meses para poder hacer una buena preparación de ese líquido folicular. Entonces, cualquiera que quiera donar óvulos, reservar óvulos congelados o sencillamente quedarse embarazada en el mejor de los momentos de su vida, 7 meses antes como mínimo. Obviamente que hay que cuidarse siempre, pero vamos a hacer un cambio de vida y un cambio de estilo de vida con más razón, claro, mínimo 7 meses antes. Y eso es ser una paternidad responsable, ¿no? Porque estamos intentando que ese bebé tenga lo mejor de lo mejor y ya sabemos que es así. Hablando un poquito del omega 3, estamos diciendo que justamente el óvulo es una de las células, la célula más grande que existe y que hasta pudiera llegar a ver, ¿no? A simple vista, porque es bien grande. Y la cuestión es que tiene la misma estructura que todas las células que nosotros estudiamos y su membrana plasmática va a tener el enorme honor de recibir al espermatozoide. Con lo cual, también su estructura es sumamente importante. Nosotros estudiamos en los cursos mucho las membranas, la estructura de las membranas. Y es allí en donde la relación de las grasas va a ser fundamental y que después sus receptores proteicos, que tienen ahí para la insulina y para otro montón de hormonas, como la de crecimiento, que es una hormona proteica, y esos receptores tienen que estar bien.
Entonces, ya cuando estamos a estos niveles moleculares, es en donde es tan importante todo lo que estamos hablando del estilo de vida, porque la medicina convencional a esto Totalmente. es ciega, total y absolutamente. Y nosotros tenemos que ir a tocar el timbre y decir, señor, por favor, despiértese en esta área. Y es allí donde lo interesante que Perdón. ayer te había propuesto era la medición del omega 3 en las pacientes que tienen la hormona antimülleriana bajita, porque es una de las tantas Ujú. cosas que estoy segura que tú estás teniendo muy en cuenta, pero para hacer una medición que uno siempre, además, en general, nosotros somos bichitos de querer evidencia científica, ¿no? Todos los médicos nos Claro, gusta sí. eso, y llegar a tenerla sería fantástico. ¿Por qué? Porque yo creo que es un parámetro muy importante en infertilidades y esterilidades de causa desconocida. Te sigo escuchando acerca de todos los cuidados, porque ahora viene también el tema de cuándo es fecundado ese óvulo y qué pasa en ese momento, porque deben haber fracasos también en ese momento, en el momento de la Exacto, entrada del espermatozoide. esto que usted hablaba de la estructura del ovocito, esos fosfolípidos que son ácidos grasos, la calidad de esos ovocitos, la flexibilidad de esa membrana va a hablar también de cómo esos receptores que se asientan en esa membrana responden a los cambios hormonales. Bueno, también hay, obviamente, en ese líquido folicular hay proteínas, hay especies reactivas de oxígeno, que tienen que estar, como decía, en un equilibrio, ¿no? O sea, tiene que haber una buena concentración de antioxidantes, Ujú. y de hecho, en esa maduración de ese ovocito desde que es inmaduro hasta que se libera en un ciclo determinado como ovocito que se llama maduro metafase 2, que está, digamos, con capacidad de poder ser fertilizado, en todo ese camino va aumentando la concentración de mitocondrias, ¿no? Que son estas organelas que le dan energía a la célula. Pasa de 100 a 100.000 mitocondrias en ese transcurso de madurar ese ovocito. O sea, lo importante de todo aquello que genera una disfunción mitocondrial. La mala calidad de la alimentación, las grasas trans, el sedentarismo, el tabaco, los disruptores endocrinos, es decir, todo eso genera disfunción justamente en la concentración y en el funcionamiento de esas mitocondrias que son vitales para el ovocito, para la Bueno, me calidad de ese parece ovocito. re importante lo que estás diciendo y ahí vamos a anotar al Premio Nobel del año 2016, que es el que descubre los genes de la autofagia y a partir de esa autofagia se conoce cómo se desencadena el mecanismo de la reproducción mitocondrial. Así que por eso estaríamos también en una evidencia científica que si nosotros ayudamos a cambiar el hábito alimentario a favor de las grasas, disminuimos los hidratos de carbono y nuestra paciente entra en ayuno intermitente, personalizado, como siempre decimos, porque hay Por tantos ayunos supuesto. intermitentes como personas, entonces vamos a poder mejorar la reproducción de las mitocondrias también del ovocito. Y no es poco decir eso, ¿eh? Porque yo de No, verdad no. que es tu campo y nunca me metí a estudiar las mitocondrias del ovocito, siempre a estudiar las No, otras. no hay trabajos, o sea, no hay resultados con tasa de nacido vivo en pacientes que van a FIB con ayuno, pero que no haya evidencia, digamos, la ausencia de evidencia no es la evidencia de No, pruebas, digamos, no la ausencia de evidencia, ausencia de preguntas. Esto es, para mí estoy convencida de eso. ¿Te acuerdas que yo aprendí en España aquello de que no hay preguntas tontas, hay tontos que no sí. preguntan? Y esto es un poco así. Entonces, la pregunta sería, por ejemplo, si has encontrado, porque no lo recuerdo, trabajos de investigación, que es algo completamente nuevo, sobre fertilidad y dieta cetogénica. ¿Has encontrado algo de eso? Eh, He encontrado algo, sobre todo en la paciente con síndrome de ovario poliquístico, en donde tiene un Ah, claro. perfil metabólico tan alterado como mejoran todos los parámetros, obviamente de insulinoresistencia, metabólicos, con la dieta cetogénica. Sí hay trabajos con respecto a trabajos de fertilización asistida, tratamientos de reproducción asistida,
y concentraciones de omega 3 en el líquido folicular, mejora la morfología del embrión, mejora la tasa de embarazo clínico y la tasa de recién nacido vivo, que no es poco, ¿sí? No es poco para Pero nada. Bueno, el omega 3, es verdad, decime porque tú conoces tu campo, ¿no? Que en realidad todavía no se le está dando ni a la preembarazada ni a la embarazada omega 3, no se le no, está dando. no, Bueno, no, no se le ya, da, ya, no, ya, ya tenemos ahí no una se le ceguera da. sumamente, sumamente grande. Y otra cosita que quería decir en el momento de que el espermatozoide entra al ovocito, hace poco Sí, lo leí, me encantó. Sabes que se despiden muchos fotones, se produce una luminiscencia. Y esto, habiendo estudiado hace muchos años estrés oxidativo en el CONICET, nos habían enseñado, e incluso lo vimos en experimentación, que la última parte de oxidación de una grasa es la luz, es la eliminación de fotones. Con lo cual, en el momento, esto si lo has estudiado me lo aclara, yo apenas lo he leído, cuando entra el espermatozoide se está produciendo esa luz como fuente o como originada finalmente de la peroxidación lipídica de la membrana del ovocito. ¿Bien? claro, Es claro, claro. peroxidación lipídica, ¿está bien? Es así, Es exactamente, oxidación. exactamente. Así que la preparación de todo ese evento es muy importante. Y ahí sí que hay mucha ceguera. Y además de que se elimina luz como fuente de oxidación de los fosfolípidos, tú dijiste algo el otro día que me maravilló, yo te lo había escuchado, que es que el ovocito sano y el ovocito joven, sano y joven, las dos cosas, Mm. puede reorganizar algunos defectos que le traiga el espermatozoide. ¿Eso es así? Claro. Lo que pasa es que el ovocito le va a aportar su material genético proveniente de su óvulo, pero como decías recién, Doc, que el ovocito es una célula muy voluminosa. Lo que se produce en la unión ahí del espermatozoide con el ovocito en esa reacción acrosomal que se llama, cuando el ovocito se fusiona, rompe su pared y libera solamente su material genético a ese ovocito. Ahora, ese ovocito le aporta todo el resto a ese futuro embrión. Organelas, citoplasma, concentración o no de mitocondrias, estrés oxidativo o inflamación o todo lo contrario, digamos. Con lo Por cual, eso. si hay una alteración leve de ese espermatozoide en cuanto a forma, en cuanto a bueno, movilidad, perfectamente la calidad de su ovocito puede salvar o mejorar, digamos, por todo lo que le va a aportar a ese futuro embrión. En una palabra, la parte femenina le da todo, además de la mitad de la genética, y la parte masculina Exacto, le da la mitad de la genética. ¿Sí? genética, genética. Ahora, en el ámbito genético propiamente ahí dicho, en la unión del ADN femenino y del ADN masculino, es así que puede haber algún error masculino que sea corregido por el óvulo, pregunto. Si, por ejemplo, esa muestra de semen tiene un porcentaje muy alto de fragmentación del ADN, puede llegar a fallar la fertilización. Es difícil poder determinar exactamente qué fue lo que falló, pero sí es Me un estudio imagino que que se le eso. hace a la muestra con anticipación en pacientes que por ahí son fumadores o mayores de 50 años o que tienen antecedentes de varicocele, te puede detectar qué porcentaje de espermatozoides tienen el ADN roto y que con lo cual, cuando ingrese ese ADN a ese ovocito, por más que el ovocito esté como esté, puede fallar la fertilización. Entonces hay una técnica en la que uno puede separar espermatozoides sanos previo a la fertilización. Claro. Es un conjunto de cosas que se van a complementar. Si la alteración espermática es leve y el ovocito está muy bien, puede salvar alguna alteración. Pero bueno, es importante, así como la mujer se pone a cargo de todo y bueno, y yo voy a cambiar mis hábitos y yo voy a dejar de fumar y yo me voy a poner a hacer actividad física, obviamente que el hombre también haga todo esto porque ahí entra la epigenética y
y de Y la ese calidad de ADN sus espermático. espermatozoides. Claro, claro. Totalmente. Que igualmente se reactiva Totalmente. mucho, se regenera mucho más que el del ovocito, que no tiene opción, porque ya vino así desde la Exactamente. abuela. Bien, pero Y maravilloso todo esto ahí, que estamos hablando. Sí, te si le escucho. parece mencionar, me parece importante lo que es la calidad del ovocito, ¿sí? O sea, sabemos que se habla mucho de calidad ovocitaria, ¿no? No hay ninguna técnica con la que uno pueda decir, bueno, la calidad de tus óvulos es tal. No se puede. La única manera es hacer un in vitro, tener, como digo yo, los ovocitos en la mano, que el biólogo los mire y en función de las características del citoplasma, si tienen inclusiones, si son más rugosas, si son menos rugosas, es decir, según una descripción morfológica por fuera del ovocito, es que nos va el biólogo a decir es un ovocito de buena calidad o no, pero eso no es lo mismo que carga genética. Es diferente, digamos. Uno Ujú. puede tener un ovocito que por descripción morfológica del biólogo nos dice tiene ovocitos re lindos esta paciente, son calidad A, B, pero la salud genética de ese ovocito no la sabemos, digamos. Y lo que sí sabemos es que con la edad esa estabilidad genética va disminuyendo. Hay mayor inestabilidad genética, mayor riesgo de aneuploidía embrionaria, de embriones con alteraciones genéticas. Mayor riesgo a partir de los 38 años. Perfecto. O sea 35, que en realidad corresponde que diga. se invita a que todo esto sea hecho antes de los 35 años y si no, por lo que estoy viendo, se lleva o se empieza a pensar en ovodonación. ¿Es así? No tan rápido, digamos. A mí me parece que hay que individualizar esto de justamente, como decías vos, Doc, no entrar en protocolos. Me parece que hay que ver la paciente, el caso en particular, y yo estoy muy a favor de que si la paciente tiene ciclos regulares, las trompas están permeables y el espermograma está dentro de parámetros normales, mejorar el terreno y darle una chance de buscar, de identificar bien ese momento ovulatorio, y bueno, si no, obviamente se llegará al tratamiento de fertilización asistida, sea el que sea, con ovocitos propios o con ovocitos donados, pero por más que pongamos un embrión de ovocito donado en un endometrio sumamente inflamado, con un No, sistema inmune hiperactivo, con un lucky gut, con un intestino permeable, no va a funcionar. pero eso por supuesto, porque el terreno lo es todo, y es así. Y decime una cosa, Ale, ¿qué test de ovulación le podemos ofrecer a la gente que sea lo más fácil posible y que las mujeres puedan gobernar un poco más Eh, su fertilidad? Bueno, hay algo que hice hace poquito un curso que me gustó mucho, que se llama método sintotérmico, en donde la paciente tiene que hacer el registro. Es un engorro porque hay que hacer el registro diario, tanto del moco como de la temperatura, pero forma parte de esto, ¿no? De conocernos. Eso es importante, obviamente, al principio guiada por tu ginecóloga, tu ginecólogo, no hay demasiada información, ginecólogos por ahí de esto, pero ir haciendo el registro diario de la temperatura e ir haciendo el registro del moco. Hay un momento en que se produce un pico de moco ovulatorio, ese moco bien transparente, filante. Después de ese día se produce un día de sequedad y ahí se produciría la ovulación, y a partir de ese folículo que rompe y que libera el ovocito y que se llama cuerpo lúteo, que es una glándula, ese cuerpo lúteo, libera progesterona y esa progesterona aumenta la temperatura, con lo cual que lo hagamos un día no tiene sentido. Y por eso por ahí los test de ovulación que miden el pico de LH, que se produce justo en el momento de la ovulación, tienen falsos negativos y la paciente se frustra porque lo hizo un día después, lo hizo un día antes y dice no ovulé y son caros. Porque Entonces, y en realidad la verdad, ¿cuánto tiempo máximo podemos pesquisar? Si tuviéramos, si pudiéramos observar, ¿cuánto tiempo tenemos? Yo creo que hace mucho tiempo lo estudié, pero 12 horas eran, ¿no? Es una cosa, exactamente, la sí, tenés que pegar sí, realmente. sí.
Sí. Sí. Y uno dice alrededor de 24 horas porque el ovocito, una vez que se libera, está ahí unas 24 horas dando vuelta. Va a depender también de todo esto que venimos hablando. Y el espermatozoide puede estar hasta 72 horas dando vueltas. Entonces, bueno, por eso uno habla de tal día, más 1, más 2, ¿sí? Como Claro. y después lo que uno puede hacer es una ecografía periovulatoria para, según el tamaño de folículo, decirle a la paciente, bueno, aproximadamente este sería el día, y después con progesterona posovulación, en la segunda fase del ciclo, lo que nos va a dar es, digamos, es la pauta de que la paciente ovuló y que tuvo una buena calidad de ovulación según el valor de la progesterona. Pero el tema es que para que ella sea más, vamos a llamar así como tener una fertilidad bastante controlada y bastante conocida, lo ideal es ir siguiéndose paso a paso Sí, para sí, tenerse sabiendo. Y sabemos que el ritmo de la vida hace que no todos los meses sean iguales, sí, que este mes, no sé, me exacto, mudé, o tuve una discusión fuerte, o murió un familiar, o lo que sea, y el ciclo absolutamente. va a ser diferente. No sé ¿Va a si ser va a ser diferente? patológico, pero va a ser diferente. No. Eso Pero a mí me es parece una que es re realidad. importante que la paciente se empodere y que no necesite del médico Tal cual, todos los meses para a eso saber, quería llegar. claro, Mm. Para poder buscar claro, como la naturaleza lo es, decir, bueno, me quiero embarazar este año y vamos para adelante con el conocimiento de su cuerpo. Y que obviamente claro, teniendo todas estas ayudas, ¿eh? Yo soy partidaria de que no es que tengamos que tomar todos los nutracéuticos y antioxidantes del mundo, pero que el omega 3 en ese caso, en este caso particular, prepárate para ser mamá, creo que sí. Y que después, sí, bueno, ayer a Alejandra le propuse, y ahora te lo vuelvo a proponer, hacer ese estudio de mujeres que tengan la hormona antimioleriana baja y que la podamos observar, aunque sea, a ver si mejora con una muy buena indicación de omega 3 y el estudio de que esté nivelado, ¿no? Eso me encantaría claro, poder, poder observarlo. porque la Más todo hormona lo que tú sabes, antimileriana, ¿no? Más todo lo que tú sabes del mantenimiento del terreno completo. Pero el omega 3 lo podemos medir y además todo lo demás, el selenio, el zinc, el manganeso, el claro, homocisteína, lo que tú sabes perfectamente, claro, ¿vale? claro, Ese es un tema. porque la hormona antimileriana la generan los folículos, como decíamos, los inmaduros, los que miden de entre 2 y 6 milímetros generan la hormona antimileriana. Y lo que refleja es reserva ovárica, cantidad, no necesariamente calidad. Obviamente que una paciente menor a 35 años va a tener una antimileriana más alta que la de 40, pero no necesariamente va a reflejar calidad. De hecho, nos pasa que nos encontramos con ovocitos de una paciente joven y que decimos qué mala calidad ovocitaria. Pero bueno, es un marcador, la reserva ovárica, que en realidad no predice embarazo, es decir, porque la paciente puede tener una hormona antimileriana baja, pero tener 31 años, con lo cual tiene más chances de embarazarse que la que tiene 40 y tiene su hormona antimileriana acorde a su edad. Bien. Lo que nos va a predecir el valor de esa hormona antimileriana es qué respuesta va a haber frente a la estimulación de esos ovarios, de esos folículos, en un tratamiento de fertilización asistida. Entonces, anticiparnos a ver si va a ser una baja respondedora, una normorespondedora o una hiperrespondedora, como ocurre en las pacientes con síndrome de ovario poliquístico, e incluso evitar las complicaciones de una hiperrespuesta. O sea, es un marcador de reserva ovárica, no necesariamente un predictor de embarazo. No, 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 está correcto. Pero bueno, obviamente por eso es unido a todos los parámetros antiinflamatorios y antioxidantes que tú conoces. Bueno, hemos, Exacto. digamos, hecho un boleo general, podemos dejar un resumen que es un cambio de paradigma muy grande, decir que es mucho mejor utilizar incluso en una lulípara un DIU que la pastilla por años, porque el concepto en sí de todo lo que significan efectos adversos es completamente diferente, la calidad y la salud con la cual va a continuar su vida es diferente, la posibilidad de embarazo posterior también es mejor en el retiro del DIU que en el retiro de los anticonceptivos, y que
la mejor, bueno, aparte del preservativo, por supuesto, y que la mejor forma también de estar conociendo su cuerpo es este método que no sé cómo le llaman ahora, porque para mí era el método de la temperatura y del moco, pero Sí, le o el de pusieron otro Billings, nombre. el de Billings, el de Claro, el de Billings, el Billings, método de Billings, de o el aquella época. sintotérmico. Exacto, el sintotérmico. Bueno, y que eso es algo muy saludable de entrenarse y de conocer, es parte de nuestro empoderamiento, ¿sí? Y de conocer este Claro, estilo de vida, que todo es responsabilidad también para la paternidad. Y estamos cambiando también en eso el paradigma, no tener hijos así como, ¿no? Como sin totalmente. responsabilidad. Así que bueno, Que Ale, ese te estoy, cambio, sí. perdón, Doc, que ese cambio de hábitos no empieza cuando nos quedamos embarazadas y entonces a partir de ahora voy a empezar a... Empieza mucho antes, mucho antes. Eso es fundamental. Por eso la decisión de ser mamá también tiene que ser consciente. La primera responsabilidad, y eso lo hablo con muchos pacientes, porque cuando me vienen a ver sin hablar de este tema, me encuentro con una joven de 32 años, 33 años, con alguna patología y le pregunto, ¿vos querés ser mamá? Y no sé. Pues empecé a responderme la verdad, sí o no, pero el no sé no va más. En eso soy medio drástica, porque creo que es algo fundamental. Claro, porque si seguimos diciendo no sé, tampoco nos vamos a preparar con anticipación, como bien lo estás Claro, recomendando. ¿Mm? Así que eso es parte de nuestra responsabilidad, tenerlo claro al menos, por el sí o totalmente, por el no, por totalmente. el sí o por el no. Bueno, Ale, se nos hizo la hora, ya son las 9 de la noche. ¿Sí? Bueno, Fantástico, yo ha sido creo un que esto da placer. porque nos han preguntado muchas cosas, por supuesto que exceden al tema. La endometriosis da para un vivo entero. Nos han preguntado de amenorreas hipotalámicas, que también, pero que es parte de todo Mm, lo que estuvimos diciendo, que la solución no es un anticonceptivo, definitivamente. Quiero decirles que hay un video mío dedicado especialmente al síndrome de T3 bajo, que se acompaña con amenorrea también mm. hipotalámica, que lo pueden ver, que hay bastante información allí, pero bueno, da para otra vez. Así que, por supuesto que quiero Bueno, que hagamos encantada. otro vivo Estaría, en otro momento, ¿eh? Y un bueno, placer Doc, conocerte, te lo digo en muchas serio. gracias. Apuesto Bueno, muchas a los gracias. ginecólogos como tú, ¿eh? Apuesto a los ginecólogos Bueno, como tú. Un abrazo, muchas gracias gracias, por Doc, estar un conmigo. placer. Bueno, Chao, hasta gracias. luego. Chao, chao. Hasta luego a todos.